Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a este webinar de la Universidad Hebraica de México. Nos da mucho gusto que nos acompañen en la presentación de un tema que nos parece apasionante y que tiene que ver con nuestra oferta académica en el Departamento de Extensión Universitaria. Es decir, la universidad tiene programas académicos de grado, de posgrado, y tiene programas de divulgación que tenemos cursos de 14 encuentros, de 7 encuentros, seminarios breves, y hoy vamos a hablar en esta presentación de 3 libros que cambiaron al judaísmo, y no solo al judaísmo, y lo llamamos como subtítulo una historia breve de una pasión intelectual. Entonces, aunque falta mucha gente que esté inscrita, vamos a empezar porque algo que nos caracteriza es la puntualidad, ¿no? Para respetar el tiempo de todos. Entonces, vamos a empezar con este tema porque nosotros tenemos un curso que vamos a empezar en 2 semanas que se llama El Pueblo del Libro, en el cual trabajamos 14 libros, uno por encuentro, y hablamos de su significado, de su contenido, de su importancia como obra, y yo voy a tomar brevemente en esta presentación unos 45 minutos de presentación y luego abriremos el tema a preguntas que esperamos que las puedan ir escribiendo en el chat. Sus preguntas o dudas, con mucho gusto intentaremos responderlas. Vamos a empezar para hablar de un tema que me parece fundamental, que son las pasiones intelectuales. Porque en el mundo contemporáneo pareciera que las pasiones fundamentales son las pasiones amorosas, o las pasiones, digamos, que están en estas áreas, las pasiones deportivas, ahora que vemos las Olimpiadas como tales, y que forma parte de la complejidad del ser humano, pero también hay pasiones intelectuales. Y esto es algo importante, particularmente en el judaísmo, pero no exclusivamente en el judaísmo. Es decir, esa fuerza que va más allá de lo racional, que tiene que ver con nuestro interés por comprender el mundo, la vida, descifrar las cosas opacas que nos rodean y poder penetrar más allá de los niveles aparentes de la realidad. El gran escritor israelí Amos Oz y su hija Vania Salzberg, en un libro muy bello que se llama Los judíos y las palabras, que no es un libro académico, aunque está basado en temas académicos, es un libro muy amigable, donde hablan de la relación que los judíos tenemos y hemos desarrollado con las palabras. En este libro, ellos hablan de algo interesante, que es algo que yo toda mi vida lo tenía también presente, pero ellos lo formularon, por supuesto, mejor que como yo lo había formulado. Es esta idea que la identidad judía es una identidad textual. La identidad judía es una memoria textual, una permanente alianza de polémicas, debates, interpretaciones. Y como lo dicen también nuestros grandes, el escritor y su hija, la identidad judía no es una línea o una descendencia de sangre, es una línea textual de libros que unieron a las generaciones, desde la Torá, desde la Biblia hebrea, y sus intérpretes, antiguos, medievales, modernos. El pueblo judío es un pueblo que ha desarrollado una identidad textual. Por eso, el ritual de pasaje que marca la diferencia entre un niño y un adulto en el judaísmo no es como en el cristianismo el participar de la primera comunión. En el judaísmo, la ceremonia que marca esa transición es el bar mitzvah. Es la ceremonia cuando el niño cumple 13 años y la mujer cuando tiene 12 años. Y ese ritual, ¿cuál es el elemento central? La lectura pública de la Torá. El niño ahora ya puede leer públicamente el texto sagrado y se convierte en un par de una discusión milenaria, de una cadena ininterrumpida de miles de intérpretes, lectores,
que discuten estos temas. Y como dice acá Mossos, los soportes varían, pueden ser tabletas de arcilla, papiros, pergaminos, hasta las tablets de hoy en día, ¿no? Fíjense que la escritura empieza en tabletas de arcilla y hoy en día tenemos las tablets, ¿no? Como los soportes cambian, pero no cambia esa identidad textual. Y el segundo elemento que quería mencionar antes de entrar de lleno a estos 3 libros que voy a presentar, es este concepto que me parece fundamental de emociones cognitivas y pasiones intelectuales, que es algo muy fuerte en el judaísmo. Una de las personas que mejor lo desarrolló fue el profesor Israel Scheffler de la Universidad de Harvard, en este artículo que está acá, que se llama En alabanza a las emociones cognitivas. Es decir, no solo hay pasión para la guerra, para el amor, hay también pasión en lo cognitivo, en querer entender, en querer descifrar este universo que es, en las palabras del gran escritor argentino Jorge Luis Borges, un gran laberinto en el que estamos y que tratamos de interpretar. Es decir, en el judaísmo, pero no exclusivamente, por supuesto, las pasiones intelectuales son fundamentales. Y esto habla, digamos, de esa riqueza de este tema. Y ya lo describió esto muy bien el gran escritor, que se cumplió un aniversario hace poco, Itzhok Bashevis Singer, el gran escritor en lengua yiddish, premio Nobel de Literatura en 1978, que en una de sus novelas él describe a los judíos ya que empiezan a abandonar el mundo tradicional y se incorporan a las universidades y al mundo moderno del siglo XIX, y él los describe, dice, están teniendo la misma pasión, leen a Freud, a Marx, a los libros de medicina o de arquitectura o de arte, dice, con el mismo detalle que antes, hacía pocos años, leían los textos del Talmud. Dice, y se acarician las peot que ya no tienen como parte de ese ritual de concentración. Fíjense qué belleza ese texto. Es decir, la misma persona que antes dedicaba vida y alma al estudio de la Torá, ahora canaliza esa misma pasión intelectual en descifrar, interpretar los textos modernos, digamos, profesionales o intelectuales, y se sigue como toqueteando esas patillas que se dejaban, esas peot, que ya no tiene, pero desde su imaginario forma parte de su imagen corporal. Entonces, en el judaísmo los libros son centrales, y por eso los judíos fueron en la Edad Media, hasta comienzos de la modernidad, el grupo más alfabetizado de la historia, porque todo varón, por lo menos varón, en las mujeres era menor, todo varón debía poder leer el texto sagrado como parte de su ritual de iniciación como adulto dentro de la comunidad, y eso implicaba que tenía que aprender a leer. Y los judíos desarrollaron numerosas lenguas internas, como el yiddish, el judío español, el judío persa, el judío italiano, el judío árabe, y numerosas otras lenguas, que donde si no sabían leer el alfabeto cirílico o el alfabeto latino, sabían leer el alfabeto hebreo, y con eso creaban y desarrollaron lenguas diversas a lo largo del tiempo. Ahora, vamos a hablar específicamente, como seleccionamos 3 libros, y voy a referirme muy brevemente a estas 3 obras, a las que le dedicaremos en el curso que les presentaré en unos momentos, una clase completa de 2 horas a cada uno de ellos. Los 3 libros a los que me voy a referir son el libro de Éxodo, un libro que forma parte del Pentateuco, de la Torá, el segundo de los libros de la Torá. El segundo libro que me referiré y que tiene mucha actualidad, porque estamos a poco tiempo de las festividades de Rosh Hashanah, el Año Nuevo judío, es el Mahzor. El Mahzor es el libro de oraciones que utilizamos para las festividades, y en particular en este caso, para las festividades del Año Nuevo y del Día del Perdón, Rosh Hashanah y Yom Kippur, que es una obra increíblemente rica, interesante, variada. Y por último, un libro de la época moderna, ya digamos, de finales del siglo XIX, un libro que es fundamental hoy también poder verlo, dado todas las polémicas que hay alrededor del sionismo y del Estado de Israel, que mejor que ir a
uno de los documentos fundacionales de este tema. Estos son 3 libros, y los 3 libros han tenido un enorme impacto, son los con los que me referiré. Entonces, vamos a empezar por el libro de Éxodo. El libro de Éxodo es un libro que tiene un enorme papel en la historia política, religiosa y cultural del pueblo de Israel, pero más allá, porque también es un libro que ha tenido y tiene un impacto global. Como lo dice en uno de las obras sobre el libro de Éxodo, en el libro de Éxodo los temas bíblicos clásicos de opresión y redención, esclavitud humana y salvación divina han sido más dramáticamente expresados. Por milenios, la historia del Éxodo ha sido comprendida como un evento, una tradición, una memoria cultural y una metáfora. Como todos sabemos, y todos los historiadores que analizan la historia de los libros o del libro como tal, un tema es una obra y otra es su recepción, es decir, cómo esa obra ha impactado a su tiempo, a su generación y a las generaciones posteriores. El libro de Éxodo ha tenido un impacto enorme, tanto dentro del pueblo judío como más allá, en la historia política de Occidente, porque el libro de Éxodo ha sido comprendido como dice acá el texto, como es un evento, la salida de Egipto hace 3200 años, que marca el origen del pueblo de Israel, que es el fundamento de la festividad de la Pascua hebrea, de la cual después saldrá la Eucaristía a partir de la última cena de Jesús, que es un ser de Pesach. Es una metáfora de la liberación humana como tal, y por eso siempre nos impacta, porque todos sentimos opresión y todos anhelamos una redención. O como lo dice Jan Assmann, uno de los más importantes egiptólogos contemporáneos, en un libro también dedicado al libro de Éxodo que se llama La invención de la religión, Assmann de Heidelberg dice: la historia del Éxodo puede ser comprendida como la más grandiosa e influyente historia alguna vez contada. Relata un cambio radical que se fue resignificando en el curso de varias reinterpretaciones y recuentos, y que se ha convertido en la narrativa modelo y el símbolo a favor de cambios intelectuales y religiosos y políticos. Es decir, el libro de Éxodo, para autores muy diversos, biblistas, filósofos, sociólogos, es una obra fundamental porque es una narrativa de la liberación, y este libro, que comienza narrando la esclavitud de los hebreos en Egipto, el nacimiento de Moisés y su crianza y después su escape de Egipto y su vuelta ante la revelación divina a liberar al pueblo de Israel, y la historia famosa de las plagas, hasta que finalmente el pueblo sale en una cuestión épica, una historia épica de luchas y liberación, y cruza el Yam Suf, ese mar de los juncos, para ir a la tierra de la libertad, y recibe la Torá en el monte Sinai, y avanza en el desierto y construye el tabernáculo. Todo eso está, digamos, narrado en el libro de Éxodo. Pero el libro de Éxodo es mucho más que eso. Ha sido una base para comprender muchas cosas. Por ejemplo, el gran politólogo de la Universidad de Princeton, Michael Balzer, en su obra Éxodo y Revolución, muestra cómo el Éxodo ha sido la base de la idea revolucionaria en Occidente, desde los puritanos ingleses, con la llamada gloriosa revolución de 1648, y Cromwell, etc. Su inspiración es el libro de Éxodo. El libro de Éxodo ha inspirado muchas de las luchas de los afroamericanos en Estados Unidos, toda la música de los negro spirituals, los esclavos que fueron cruelmente llevados a trabajar en plantaciones, etcétera, etcétera. Ellos no hablaban del río Congo, de donde venían. ¿De qué hablaban? Del Jordán. No hablaban del rey de esa época, hablaban de Moisés. Let my people go. Shlach na et ami, como decía Moisés. Es decir, el libro de Éxodo fue para muchos grupos, o en la teología de la liberación de América Latina, finales de los 60, 70, el libro de Éxodo era como una de las bases de que la religión
tiene que ser un proceso de liberación social, político, cultural y no solamente en una dimensión espiritual abstracta. Todo eso uno lo puede ver que proviene del libro de Éxodo como tal. Voy a saltearme, no quiero acá vemos, bueno, en el libro de Éxodo es donde más aparece la figura de Moisés, aunque después siguen los otros libros de la Torá, el nacimiento de Moisés, el desarrollo de él como un líder, las luchas de Moisés contra el poder más grande de su época, el faraón de Egipto, y luego cómo consolida de un grupo de esclavos un pueblo. Esa figura tan majestuosa de Moisés también aparece con sus carencias y sus limitaciones y su grandeza en el libro de Éxodo. Y fíjense lo que dice alguien, un psicólogo social, un pensador tan famoso en los años 70, 80 como Erich Fromm, que en su juventud fue un Bajur Yeshiva, fue un estudioso de la Torah. Erich Fromm, refiriéndose al libro de Éxodo, miren lo que dice. El sufrimiento, es decir, de los esclavos, provoca la rebelión. La rebelión provoca la emancipación de la esclavitud. La emancipación puede conducir eventualmente a la emancipación para una vida nueva sin idolatría. Pero dado que no hay un cambio milagroso, cada generación solamente puede dar un paso. Así interpreta él esa narrativa. El sufrimiento provoca la rebelión liberarnos de la esclavitud, pero eso no es suficiente. Lo que hace falta es una libertad para un nuevo tipo de vida, mejor, más rica, sin idolatría, sin servir a los dioses antiguos o contemporáneos. Y lo que dice también el informe es que este es un proceso que no es simple. Entonces, fíjense, y yo solo estoy señalando aspectos muy limitados del libro de Éxodo todo. Cuando estaba preparando esta charla, justamente ayer recibí un nuevo libro que se acaba de publicar sobre el libro de Éxodo, un libro que ayer lo recibí por Amazon, se llama Founding God's Nation, es decir, Fundando la Nación de Dios, una lectura de Éxodo de León Kass. León Kass es un académico que es médico, bioquímico, especialista en bioética. Él precedía la Comisión de Estados Unidos de Bioética que nombró el presidente en su momento Obama. Es un científico en ciencias, en biología, pero también en humanidades, y hace unos años publicó un excelente libro sobre el Génesis, y en estos últimos años siguió estudiando y acaba de publicar este libro fascinante que estoy leyendo sobre el Éxodo. De vuelta, él ve en el libro de Éxodo no cualquier historia del pasado, ve un modelo de cómo se debe constituir una nación, cómo debe vivir una nación para lograr el bienestar de sus miembros, el bienestar de su pueblo y vivir con valores éticos universales. Muy sorprendente en muchos puntos como un hombre como León Kass lee este texto milenario. Entonces este es el primer libro al que me quiero referir, que no quiero dedicarle demasiado tiempo, pero como ven es un libro que ha tenido y tiene un impacto enorme dentro del judaísmo como a nivel global. Ahora vamos a hablar del segundo de los libros que voy a mencionar hoy, en esta breve presentación, que es el Maxor, o libro de oraciones. Los judíos tenemos, para el uso, digamos, de la liturgia, de los rezos judíos, el libro que se llama el Sidur, que es el orden de las oraciones, que es el libro para todos los días, para el sábado, y tenemos otras colecciones de oraciones y de textos que se llaman Maxor, que puede ser para distintas festividades. El más común es el que usamos en Rosh Hashanah y Yom Kippur, el día del Año Nuevo y el Día del Perdón, que son dos de los momentos más sagrados, más importantes del calendario judío. La palabra Maxor quiere decir ciclo, viene de Joser, lo que retorna. Es el ciclo de las festividades, el ciclo del año viene de ahí. Ahora, ¿qué es el Maxor y cómo se constituyó? ¿Quién es el autor? Bueno, así como el libro de Éxodo
tradicionalmente el autor es Dios a través de Moisés. Para la crítica bíblica es una recopilación de fuentes y distintas fuentes que conforman el libro. El Maxor, ahí no hay dudas, no es el libro escrito por una persona. El Maxor es una especie de diario colectivo, como el diario íntimo. Es un diario colectivo del pueblo de Israel, que refleja muchos siglos de anhelos, de búsquedas, de espiritualidad, de dolor, de fe. Es una obra fantástica porque no es un texto dogmático, es un texto que expresa en bellos poemas que se fueron escritos por más de un milenio, todo el sentir del pueblo de Israel frente a Dios, frente a los temas centrales de estos días que tienen que ver con la renovación, el perdón, la esperanza, la posibilidad de transformación, que son temas centrales en estas festividades. Nosotros, es decir, estamos hablando de la liturgia, y como dije antes, fundamentalmente para estas festividades, y la base de la oración judía es la misma para todos los judíos. Todos los grupos judíos tienen la misma base, pero hay variantes que tienen que ver con la cultura, con lo local, y tenemos tradiciones de los judíos, el estilo de los judíos del mundo ashkenazí europeo, los judíos de Oriente, tienen otras variantes. El núcleo es el mismo, pero hay variantes. Muchas de esas variantes, y particularmente en el libro, en el Maxor, tiene que ver con los poemas que se fueron agregando. Porque la liturgia judía tiene una estructura bastante simple, pero con el tiempo se fueron agregando adornos, parecería algo barroco, digamos, ¿no? Que está sobrecargado de temas. Y eso tiene que ver con algo que es una gran expresión de la creatividad humana dentro de la liturgia, que es lo que se llama los piutim. ¿Qué son los piutim? Piut es una palabra que viene también de poesía, de poesía en latín, es una palabra hebrea pero con su origen latino, que es poema. Son los poemas que acompañan distintas partes de las oraciones. Y los piutim son una demostración de la flexibilidad, la creatividad de la liturgia judía, que no es algo que queda fosilizado. Cada generación agrega, incorpora nuevas ideas, nuevas formas de decir las cosas. Los piutim, hablamos, son miles y miles de poemas que se escribieron desde el siglo II, III de la era común hasta la actualidad, podríamos decir, pero en los libros clásicos hasta el siglo XV, XVI, son poemas que expresan todo tipo de sensaciones, de anhelos del creyente, y son textos de una enorme belleza, una enorme pericia literaria, y son difíciles de entender. Mucha gente conoce, ya hasta de memoria, porque los cantan, estos textos se cantan, tenían una dimensión musical también, porque la liturgia no es algo que solamente se recita, se canta, tiene que ver también con una dimensión estética, emocional, espiritual. Muchos de estos poemas, digamos, se estrenaban cantados, y son, como dije, son una expresión de que para la tradición judía la creatividad es algo inagotable, que no se acaba. Algunos tuvieron éxito y se incorporaron como parte integrante ya de este libro, otros no, pero se calcula que hay más de 40.000 piutim, y se imaginan que en la liturgia hay algunos cientos nada más. Imagínense la riqueza que hay. Es todo un campo de estudio académico, hay gente que se especializa en este tema. Es una obra colectiva, porque cada generación, uno agregó este poema, otro este poema. Hay variantes en la tradición de los judíos de Oriente, los judíos sefaradim, los judíos de Ashkenazim, pero hay más de 800 años o más de memorias colectivas. Es un diálogo, o sea, este libro es como que tomamos miles de diarios personales de personas y los seleccionamos partes y las leemos.
Y como dicen los estudiosos del tema, la teología judía no es teórica. El judaísmo es muy concreto. La teología del judaísmo, las creencias, se expresan a través de la liturgia. Y por eso este texto interpreta los principales temas de estas festividades. Como dije, en una forma son poemas, con una gran carga emocional y con gran belleza estética. Y el problema es que, como están escritos en hebreo mucho medieval o más antiguo todavía, son difíciles de descifrar. Y mucha gente que los conoce y los sabe no entiende lo que dice, porque aún alguien que sabe un hebreo básico no los puede entender. Tiene muchas alusiones a textos bíblicos, a textos rabínicos. Y ahí tenemos a los más grandes poetas que tuvo el pueblo de Israel. Figuras como Yanai, de los primeros Paitanim, Yehuda Levi, el gran escritor, hay poemas de él, de Ibn Gabirol, de todos los grandes poetas en España, en Alemania. O sea, tenemos poemas bellísimos que forman parte de esta liturgia, cuyo objetivo es servir como una especie de guía, de GPS, para orientarnos en estas festividades. Y tocan los principales temas, y forman parte de esta coreografía que es la liturgia, que no es solamente textos, es acción, es canto, es comunidad, es interioridad, todo eso forma parte. Y este libro, por eso digo, es uno de los libros más conocidos del judaísmo, más importantes para los que forman parte de las comunidades judías. Es un libro esencial para entender los valores, las creencias y las prácticas del judaísmo. Hay también comentarios sobre el Maxor, y por eso es un libro que cualquier persona que quiere conocer la cultura judía tiene que indefectiblemente estudiar, si no, le falta un aspecto fundamental de este tema. Acá tenemos una página antigua de un Maón que acá aparece, no es un poema, es una especie de elementos litúrgicos, y que los que sean hebreos ven que dice acá la palabra Kol Nidrei, Besarei, Bejaramei, Bekonamei, es el texto del Kol Nidrei, que es una oración que tenía una función casi jurídica al comienzo de la ceremonia del Día del Perdón. Esto es de un manuscrito antiguo que ven que era parte de esa liturgia. Por eso, como les decía, no se puede entender el judaísmo sin entender el Maxor o el Sidur. Son obras fundamentales que reflejan, como decimos, las creencias, las prácticas y la forma en que los judíos se constituyen en comunidad, se acercan a Dios, exploran sus almas en estos días tan cargados de resonancias emocionales, personales, como tales. Tal es así que no tengo tiempo ahora de leer este tema, pero digamos, hay un poema famoso en la tradición ashkenazí, un piut, un poema que se llama Unetane Tokef, que es un tema muy emotivo. Hay toda una historia alrededor de si lo dijo alguien que después fue un mártir. En realidad el poema es anterior, pero no importa la historia. Pero es un texto muy bello que tiene melodías muy, muy interesantes. Si lo buscan esto en YouTube van a encontrar melodías muy conmovedoras que se han escrito. Pero miren esta parte que habla acá, que es un momento que tiene que ver con el día de Rosh Hashanah y después también en Kippur. Y dice así este texto: en Rosh Hashanah serán inscritos y en Yom Kippur serán sellados o rubricados. Es decir, tomando simbólicamente que estos son días de juicio, la idea es que en el día de Rosh Hashanah cada persona es inscrita de acuerdo a su trayectoria de vida en el libro de la vida. Y tiene 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur para poder cambiar o mejorar, digamos, su destino, porque en Yom Kippur ya queda rubricado. Y miren esto, cómo no conmoverse, particularmente en tiempos actuales de pandemia, porque estas festividades nos expresan de distintas formas la fragilidad humana, la vulnerabilidad de la vida del ser humano si lo contrastamos con el creador del universo, con el cosmos.
Y en este poema se dice, ¿cuántos irán y cuántos serán creados? ¿Quién vivirá? ¿Quién morirá? ¿Quién morirá en su tiempo y quién antes de su tiempo? ¿Quién mediante el agua y quién mediante el fuego? ¿Quién mediante la espada y quién mediante fiera salvaje? ¿Quién a causa del hambre y quién a causa de la sed? ¿Quién por un terremoto y quién por una plaga, por una epidemia? Fíjense, esto cuando uno lo leíamos, cada vez a uno lo movilizaba algún aspecto de este poema. Pero hoy en día, ¿cómo no conmoverse cuando le vemos tanta gente que ha quedado enferma o ha muerto por la pandemia del COVID-19? Y este texto pregunta, bueno, habla de la fragilidad humana. ¿Quién vivirá? ¿Quién morirá? ¿Quién tendrá éxito? ¿Quién le irá mal? ¿Quién le irá bien? ¿Quién vivirá con calma? ¿Quién vivirá con angustia? ¿Quién morirá por un terremoto y quién por una pandemia? ¿Cómo no conmoverse en estos días frente a un texto de esta magnitud? Tal es así que sobre este poema, nada menos que el gran cantautor Leonard Cohen escribió una canción que se llama Who by Fire, ¿Quién por el fuego?, que está basada en esto, ¿Quién por fuego? Búsquenlo en los que le gustan Leonard Cohen, el gran cantautor canadiense, una de las voces fundamentales, ya ha fallecido hace poco, de la música popular en inglés. Leonard Cohen, que estudió en la escuela judía en Canadá, él en Montreal y en Toronto, él creó una canción donde él recrea este poema religioso con un lenguaje actual. Who by Fire se llama. ¿Quién por? Y comienzan algunas versiones con un clarinete que suena como el shofar, como el cuerno de carnero. Así suena en algunas versiones, lo pueden encontrar en YouTube. Como ven, es un libro fundamental para acercarse a la experiencia judía, el Maxor. ¿No? Y al final, después de hablar de todo esto, termina el texto diciendo, pero que esto es algo determinado, no se puede cambiar, ya estamos, lo que se escribió en el libro queda firme, y dice el texto, pero el arrepentimiento, el rezo y la tzedaká, la caridad, anulan lo malo del decreto. Es decir, este texto que parece ser determinista, no es determinista, porque lo que está diciendo es que si una persona hace un arrepentimiento genuino, reza con todo su corazón y ayuda al prójimo materialmente, tzedaká, eso puede transformar su destino. Como ven, estamos hablando de un texto muy bello. Esta es una parte, pero musicalmente es bellísimo. Es solo uno de los miles de poemas religiosos de Piutim que existen dentro del libro de oraciones. Como ven, una obra fundamental para entender la experiencia judía. Y por último, también muy brevemente, porque en el curso vamos a dedicarnos a profundizar, este curso está a cargo mío y de varios profesores especialistas muy buenos de distintos lugares, de Argentina, de México, de Israel. El tercero libro que quiero hablar es el Estado de los Judíos. Se puede traducir Estado judío o Estado de los Judíos, que es lo más tal vez correcto, de Theodor Herzl. Esta obra, que es un pequeño, digamos, panfleto, es una obra fundamental para entender el siglo XX. Ningún autor serio es como no leer el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, hay que también leer el Estado judío, si no quiere entender fenómenos que aunque tenga posturas a favor, en contra, pero hay que entender esta obra. ¿Por qué es tan importante esta obra? En su momento no tuvo tal vez tanto impacto, pero a lo largo de los años se ha convertido en una obra fundamental porque nos habla de uno de los proyectos políticos que buscaba transformar la situación de los judíos a finales del siglo XIX y que logró en parte este cometido. Theodor Herzl, su autor, fue alguien que nació en Budapest, pero después se crió en Viena en 1860 y va a morir joven, como ustedes pueden ver, a los 44 años, va a morir ya viviendo gran parte de su vida en Viena. Fue un doctor en Derecho, autor teatral,
periodista destacado y se va a convertir finalmente en el gran líder político del movimiento sionista, que ya existía antes de Herzl. Antes de Herzl, en el contexto de la modernidad, en el contexto de los nacionalismos europeos del siglo XIX, ya empezó, todos los pueblos quieren tener su libertad, su autonomía, ya sea de los imperios de la época o de otros marcos. La idea nacional prende por Europa y después por el resto del mundo el derecho de todo pueblo a su autodeterminación y desarrollar sus valores, sus creencias. Y con respecto a los judíos de esa época, se hablaba del problema judío. En el siglo XIX se usaba un léxico que se llamaba la cuestión judía, el problema judío. ¿Cuál era ese problema? ¿Qué significa eso? La pregunta es, ¿qué pasa con los judíos en la modernidad? ¿Son ciudadanos de sus países y con eso se resolvió el problema de la discriminación antigua? ¿Son miembros de una comunidad religiosa, pero muchos no son creyentes? ¿Son miembros de un grupo nacional? ¿Qué pasa con los judíos? Y este era un tema no solo del público judío, era un tema que estaba en los medios de comunicación de Europa y de sectores intelectuales, porque era una figura, los judíos y el judaísmo, como mostró David Nirenberg, era una figura para hablar de los distintos temas centrales de la filosofía, de la política, de la sociedad y de la religión de esos tiempos. Herzl es un periodista que él creía que el camino del judío era la asimilación total o casi total a la cultura local. Herzl era un gran amante de la cultura alemana, de habla alemana, en Viena. Viena era uno de los grandes centros en ese momento de la renovación de la arquitectura, del arte. Viena es realmente un lugar impresionante. En ese momento y hay un enorme grupo de judíos, muchos que son judíos, de estos poetas, intelectuales, artistas, que van a estar ahí en esos años en Viena. Como tal, Herzl es un hombre apasionado del teatro, autor de obras de teatro, que se estrenaron algunas, aunque su grandeza fundamental a nivel profesional era como periodista, era un extraordinario periodista que escribía bocetos donde describía la cultura, era el representante de uno de los periódicos más famosos de Europa, que leído por muchos sectores, digamos, de sectores liberales progresistas en Europa, y él fue corresponsal de este periódico en Viena. Y él pensaba que cada judío se integrará a su país y se va a solucionar el tema, pero empieza a ver la fuerza de también un fenómeno moderno, que es el antisemitismo moderno. Y él fue testigo en Francia de la degradación del coronel del ejército francés, Dreyfus, que fue acusado de traición. Y en ese acto, en ese juicio que tenía que ver con encubrir maniobras del Estado y antisemitismo y otros temas que se juntan en ese periodo, Herzl ve cómo las masas francesas, en el país más liberal de Europa, en teoría, el país de la igualdad, de la fraternidad, de la libertad, las masas gritan furiosas, muerte a los judíos. No gritan muerte a Dreyfus, gritan muerte a los judíos. Herzl va a tener que rever su visión de cómo se puede solucionar la situación de los judíos. Para algunos se iba a solucionar con el socialismo, que iba a crear una sociedad justa, sin diferencias y de armonía. Para otros iba a solucionar con un modelo de una sociedad democrática, liberal, donde cada uno se iba a integrar como ciudadano, con todos los derechos, etc. Pero Herzl, que es un gran observador político, él está en las grandes capitales políticas de la época, conoce las lenguas, conoce a los actores, se da cuenta que no funciona eso así. Y él por eso va a escribir en poco tiempo esta obra que se llama Der Judenstaat, el Estado de los Judíos, y eso va a generar, algo poderoso. Por suerte tenemos los diarios de Herzl, y en los diarios se ve que Herzl, después del juicio a Alfred Dreyfus, dice lo siguiente, mucho más que Herzl capta algo de fondo. Dice, no fue solamente un error judicial, es un reflejo del deseo de una amplia mayoría de los franceses
de condenar a un judío y de condenar a todos los judíos en este judío. Eso dice Herzl en su diario. Y también en el diario dice, y a él Herzl va a escribir esa obra, y Herzl cuenta que cuando él escribió la obra, que la escribió escuchando a Wagner, fíjense la paradoja, ¿no? Wagner, un furibundo antisemita, en su famoso libro sobre los judíos y la música, es una de las expresiones más vulgares pero poderosas de una condena a los judíos en el mundo europeo moderno, en parte por su rivalidad con Meyerbeer, el exitoso compositor judío. Wagner, Herzl escribe escuchando Tannhäuser, esa ópera tan bella de él, escribiendo furiosamente en la noche este texto, y él cuenta en el diario que cuando él se lo dio de leer el Estado judío, es un texto breve, a sus amigos, se pusieron todos a llorar, y él los abrazó y dice, uy, ustedes se emocionaron como yo, porque por fin encuentro cuál es el camino que debemos seguir. Y dice, no, nosotros lloramos porque tú estás completamente loco. ¿Cómo planteas algo así? Es algo absurdo, no tiene fundamentos. No, esto es una idea loca, ¿qué estás haciendo? Herzl, después de escribir este texto, se da cuenta que hay que actuar, porque Herzl es el fundador de la diplomacia judía moderna. Él se da cuenta que si los judíos quieren resolver el problema del antisemitismo, el problema de la asimilación, el problema del rechazo, tienen que resolver su problema nacional. Porque el problema judío, lo dice Herzl claramente acá, no es un problema económico, no es un problema religioso, no es un problema social. El problema judío es un problema nacional. Dice, sí, somos un pueblo. Ese es el punto de partida de Herzl. Y un pueblo, para poder desarrollarse en plenitud, requiere un Estado. Así de simple es el tema. Pero Herzl se da cuenta que conseguir un Estado no basta con rezar, hay que actuar. Y actuar fundamentalmente para Herzl, que conoce la política mundial, es realizar un esfuerzo diplomático que permita mover fuerzas y hacer coincidir intereses. Es decir, intereses que convengan. Entonces Herzl va a convocar al primer Congreso Sionista en 1897 en Basilea, y él va a inventar realmente la diplomacia moderna. Él va a crear una organización democrática que representa al pueblo judío como tal, para buscar crear los medios, como dice el plan. Tiene que haber una base que organice esto, que haga acción política, una base económica, una base educativa, para resolver el problema de los judíos. Entonces, Herzl con esta obra va a poner en el escenario internacional el tema judío como un tema cuya resolución va a beneficiar a todos. Y por eso Herzl, por ejemplo, se entrevista con el ministro del Interior de Rusia, que era profundamente antisemita, en la Rusia zarista, y le dice, usted y yo tenemos un objetivo común. Usted quiere sacarse de encima a los judíos, y yo me los quiero llevar. Trabajemos juntos en una forma racional, que les convenga a ustedes, que nos convenga a nosotros, y de esta forma hagamos un win-win situation. Y así Herzl se reúne con el Papa y se reúne con el Kaiser en Alemania y con distintas figuras tratando de avanzar el tema. Y para eso él se convierte en el presidente del Congreso Judío Sionista en Basilea y posteriormente en otros congresos, ¿no? Y él dijo, fíjense, Herzl tuvo una visión que dijo, en Basilea es fundado el Estado judío. Y él lo dijo, depende de la voluntad. Y él lo dijo, en 25 años o máximo 50 años vamos a fundar el Estado. Y exactamente casi 50 años, de 1897 a 1948, se crea el Estado judío, el Estado de Israel. Entonces, este es un libro clave para entender, por un lado, temas de los cambios que se van a dar en el pensamiento judío, y por otro lado, es un libro fundamental para entender la política internacional, para entender el Medio Oriente, para entender el Estado de Israel hoy. Aún los que son muy críticos del sionismo, muchas veces hablan sin conocer y dicen disparates y barbaridades que no tienen fundamento. Entonces, yo le diría a una persona que dice, no, porque a mí no me gusta la obra de Shakespeare,
pero nunca leyó a Shakespeare. Con muchos antisionistas pasa lo mismo, nunca han leído a Herzl o a otra gente, pero odian algo que no conocen, simplemente por prejuicios, por ignorancia o por una combinación de ambos. Entonces, es un libro fundamental porque uno se da cuenta que Herzl es un demócrata liberal, que él se da cuenta y que las democracias liberales no van a poder resistir a las fuerzas reaccionarias nacionalistas. Y por consiguiente, hay que dar una respuesta propia, no de emancipación que otro te libera, sino de autoemancipación de los judíos en su tierra histórica. Y por eso, digamos, es una obra fundamental. Aún los que critican y tienen derecho a criticar al sionismo y a Israel, lo primero que tendrían que hacer es leer esta obra, y se la recomiendo que todos la puedan leer, porque no es un libro teórico, es una propuesta. Herzl, no, cuando le decían que era una utopía, se enojaba. Dice, no, yo no escribo utopías. Esto es un plan concreto de cómo pasar de los anhelos, de los deseos, a la práctica. Y por eso el Estado judío de Herzl es una de las obras claves en la historia política del siglo XX, porque por lo que ocurrió, uno de los movimientos nacionales más exitosos dentro de la historia contemporánea. Como habrán podido apreciar en esta breve presentación, hablamos de 3 libros, cada uno es un universo muy distinto del contexto, los autores, etc. Y como vimos, lo que decíamos la identidad judía es una identidad textual. Somos un pueblo con una identidad de textos, de ideas, de debates. El pueblo del libro, más que de un libro, es el pueblo de los libros. Sin duda que la Biblia está en el centro de esos debates, pero va mucho más allá. Y esta idea de esta pasión por interpretar, por leer, todo, es algo judío que va desde José, el soñador, José, el de la corte del faraón, el hijo de Jacobo, que va a convertirse en un intérprete de los sueños del faraón, hasta Sigmund Freud, que va a analizar el inconsciente del ser humano en la interpretación de los sueños, pasando por alguien que va a revolucionar la lectura de los textos como Jacques Derrida, a actualmente este pensador global que es Yuval Harari. Como ven, es un tema fundamental. En este curso, que vamos a empezar en 10 días, vamos a analizar estos 14 libros, desde el libro de Éxodo hasta un libro, uno de los más importantes libros por el mayor estudioso de la Kabbalah del siglo XX, Arthur Green, Una Kabbalah para nuestro tiempo. Vamos a empezar con un libro de más de 3.000 años y terminamos con un libro contemporáneo, un autor viviente, y así libros medievales y otros libros fundamentales para ver esto. Cada clase está dedicada a un libro por un especialista, y la verdad que tenemos un equipo extraordinario de conferenciantes que van a presentar estos libros. Ahora, para que vean el tema de, acá tienen el programa, empezamos el 16 de agosto, aquí está el programa, toda la información la pueden buscar en la página web de la universidad. Acá tenemos, estos son los libros que vamos a estudiar y ver brevemente. Es todo online, así que personas en cualquier lugar nos pueden acompañar. Otro curso fascinante que tenemos, que promuevo, es este, que es un curso que ya estamos terminando la inscripción, tenemos ya como 30 inscritos, se llama En tierras ajenas me voy a morir, la expulsión de los judíos de España y el criptojudaísmo en la Nueva España, a cargo del doctor Luis Buitrón, un gran especialista en la historia del arte, en el mundo colonial hispano, y a su vez egresado de nuestra maestría en estudios judaicos y un extraordinario docente. Este curso, ahí están los horarios, es realmente fascinante, y por suerte ya pronto nos quedaremos sin cupo porque está marchando muy bien, ya estamos en 25 y llegaremos a 30, esperamos 30, no más de 35 inscritos. Otro curso que los invitamos a los interesados en ver. Y otro curso más que tenemos es este curso, que es también historia, pero la historia, entender historia judía en momentos claves. ¿Cuán judía es la historia judía? Grandes encrucijadas. Y vamos a empezar en la modernidad. Vamos a hablar de la excomunión de Spinoza como el inicio de la modernidad judía. Y terminamos nada menos ni nada más
que con la captura del criminal nazi Adolf Eichmann en Buenos Aires en 1960. Hasta ahí llegamos. Y como ven en el medio, el Holocausto, la Revolución Francesa y los judíos, las corrientes religiosas, la Shoah, los comienzos y orígenes de la comunidad judía de México. Como ven, todos temas fascinantes dados por especialistas del más alto nivel que trabajarán estos temas, pero en una forma interesante y amena. Entonces, como ven, y tenemos más cursos que lanzaremos las próximas semanas, pero ya a partir del mes que comenzarán a partir del mes de octubre. Como ven, la universidad tiene una rica oferta, y ahora sí, si hay preguntas, me voy a fijar el chat, acá ya hay información, los que quieran en el chat tienen el correo de Carmen que muestra el que quiera más información. Si hay alguien que quiera preguntar algo, puede con gusto escribir su chat y con gusto intentaré responder. Tenemos algunos minutos para eso. Como ven, la Universidad Hebraica tiene, acá hay alguien que está preguntando, pero no sé si puedo darle, no veo quién es, no sé si puedo darle, si tengo posibilidad de, a ver si de reactivar, no tengo acceso yo a reactivar, pero puede escribir brevemente en el chat, con gusto intentaré responder. Está abierto el chat para que puedan plantear. Alguien pregunta si los horarios de los cursos se cruzan con las clases. Depende qué clases y qué cursos. Hay cursos de mañana, cursos de tarde. Depende por eso los cursos que uno tenga. Estos cursos, como dije, se dan en línea, están abiertos. El libro de Génesis de León Castro, no sé si lo tengo aquí, o lo tengo, sí, se llama, el libro de León Castro sobre Génesis se llama The Beginning of Wisdom. El libro de León Kass sobre el Génesis se llama The Beginning of Wisdom y forma parte de una importante tradición de nuevas interpretaciones de los libros bíblicos que se siguen escribiendo hasta nuestros días. Como ven, hay un rico material y, como dije antes, entender al pueblo judío es entenderlo como pueblo de los libros. Hay cientos de libros fundamentales para entender el pueblo judío. Los cursos son abiertos. Es decir, estos cursos, nosotros tenemos programas académicos que requieren inscripción, diplomas, grados, etc. Estos son cursos de extensión universitaria. Son cursos de divulgación, de buen nivel, de buena calidad, pero están abiertos a aquellos que están interesados. Acá ya tiene, Carmen nos ha subido todos los cursos que tiene el departamento. Tenemos seminarios, cursos, conferencias, tenemos un programa muy rico, digamos, que vamos a tener entre 6 y 8 cursos cada semestre, para todos los gustos, para todos los intereses que puedan tener con respecto a la civilización y la cultura judía en sus múltiples dimensiones. ¿Hay alguna pregunta o duda que podamos, con gusto, trataremos de atender? Bueno, si no veo ninguna pregunta, con gusto pueden buscar en nuestra página web, Universidad Hebraica, en cualquier buscador, y van a encontrar referencias para los distintos cursos que tenemos. Vamos a tener próximamente cursos sobre las respuestas del arte frente a la Shoah, un curso sobre las mujeres en la literatura judía. Vamos a tener otro curso que ya tenemos sobre el judaísmo, la modernidad y la secularización. Siempre tenemos cursos de distintas temáticas, tenemos cursos también sobre festividades, tenemos una gran variedad, digamos, de programas, siempre con enfoque académico, ameno, actual. Así que bueno, agradezco a todos ustedes su presencia. Los cursos, todos son cursos, tienen costo. Sí, hay becas, tenemos programas de becas de distintos niveles, pero los cursos son cursos, como dije, de pago. Exactamente, los webinars son abiertos y no tienen costo, pero los cursos sí.
como tales. Tenemos, como dije, el primer curso, todos esos cursos, la información la van a poder encontrar en nuestra página web. Cuáles son los contenidos, la fecha, los horarios, los costos, toda esa información la pueden visitar en la página web. Estos cursos breves van a estar, digamos, en una semana, 10 días, porque comienzan en octubre. Los otros cursos ya empezamos en las próximas semanas. Y créanme que tenemos gente que viene estudiando nuestros cursos hace ya 10 años, 15 años, porque una vez que ven la calidad, el interés, siguen acompañándonos, estudiando y tratando digamos, de cultivar sus intereses intelectuales en esta pasión. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos a todos. Los saludo cordialmente, a él, que va a dar uno de esos cursos, y a otra gente más. Así que muchas gracias por estar con nosotros y para ver toda nuestra oferta que va más allá de lo judaico. Tenemos programas en educación, en bienestar, digamos, en innovación. Pueden visitar nuestra página web. En cualquier buscador pongan Universidad Hebraica de México y van a encontrar lo que ofrecemos. Tenemos programas de bienestar, de mindfulness, de robótica. Tenemos una enorme variedad de temas. Así que bueno, gracias por acompañarnos. Buenas noches y bueno, que nos encontremos pronto en estos marcos. Saludos a todos.